Seguimos como todos los lunes por Radio Sónica Más en el programa del Centro PEN de Argentina, La Responsabilidad de la Palabra. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Roberto? Sí, ¿me oís bien? ¿Cómo sí, estás? todo bien, ¿Bien? todo bien. Muy bien. Hoy... Me estás oyendo bien, yo te oigo bien. Perfecto. Y Graciela te escucha mejor. Muy bajito. Ah, perfecto. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy feliz de poder hacerte preguntas y charlar esta noche con vos. Bueno, compartimos el sentimiento. Te cuento, Roberto, Graciela te va a entrevistar más sobre el tema de crítica literaria y conmigo vamos a hablar de un tema caro que es Noé Gittrick. Y ¿cómo no? Recién, no sé si llegaste a escuchar un poco, la música que se va a escuchar hoy tiene que ver con Noé. Sí. Y habíamos escuchado recién una canción que le gustaba a mi viejo, que nació a unos kilómetros de Rivera, el pueblo de Noé. Sí, y la familia de Noé. Sí, es la provincia de Buenos Aires, el límite con La Pampa, partido de Adolfo Alsina, y la canción era El Aguacero, que describe una tormenta en medio de La Pampa. Y esas tormentas que debe haber visto Noé de chico y que seguramente algunas las debe haber visto desde las ventanas de la Biblioteca José Ingenieros, que fue fundada en 1925. Unos adelantados, porque viste que siempre tiene que pasar un tiempo, unos años, para que le impongan el nombre de un muerto célebre, y José Ingenieros murió en 1925. Y esa biblioteca, que fue creada en 1925, en 1928, que es el año del nacimiento de Noé, lleva el nombre de José Ingenieros, en un pueblo que tiene como particularidad, Graciela, que vos Roberto, conocés Rivera, ¿no? Yo no conozco Rivera. No conoces Rivera. Digamos, no conozco personalmente Rivera, pero debo haber sido receptor y depositario de muchísimos recuerdos de esa época de Noé, y formaba parte de algunos de los proyectos compartidos, sí, ir juntos a Rivera, porque había pendiente un trabajo sobre la memoria que íbamos a hacer en Rivera. Bueno, quizás en enero, para los 95 años de Noé, vayamos a Rivera, porque se le impondría una plaza de juegos cercana a la biblioteca, el nombre de Noé Gittrick. Estamos trabajando en ese proyecto, y era una biblioteca donde Noé contaba que había descubierto a los Tres Mosqueteros, a Julio Verne. Sí. Las lecturas clásicas de estos años. Exacto. Y que, bueno, el año pasado, en octubre, lo declararon ciudadano ilustre de Rivera. Sí. Así que, bueno, va a ser muy grato. Ya están trabajando si esto se logra. Pero, Roberto, si cae un extraterrestre a la UBA y te pregunta ¿quién es Noé Gittrick?, ¿por dónde empezás? Bueno, en principio sería muy directo. Diría, Noé Gittrick ha sido uno de los grandes maestros del pensamiento argentino desde la mitad del siglo XX hasta el presente. La caracterización de maestro exige algún tipo de precisión, porque lo de que distingue al maestro de cualquier otra forma de pensador es la transmisión. No es alguien con una producción sorprendente en todos los ámbitos literarios, políticos,
filosóficos, pero luego tenía una extraña fascinación por la transmisión del saber. Entonces tenía una enorme capacidad para lograr caracterizar y exponer cuestiones de mucha complejidad. Nunca hacía concesiones a la cosa simple, pero tampoco era alguien que hacía de la complejidad un credo. Un maestro. No hay mucho más para agregar, o sí, pero haremos en todo caso un programa especial sobre Noé. Hoy queríamos evocar el 7 de noviembre, se va a cumplir un mes de su fallecimiento en Pereira, y bueno, nada más que agregar que el accidente cerebrovascular lo encontró en otro país enseñando, ¿no es cierto? En otro país, exactamente. Con múltiples proyectos de trabajo. A sus jóvenes 94 años. Con una plenitud intelectual de la cual yo podría hacer una cifra. Uh-huh. Yo retomo el seminario que le iba a dar de doctorado, que estaba centrado en la representación. Y el eje de ese seminario eran dos textos de Noé, uno publicado en el 2019 y el otro en el 2021. O sea, no era alguien proclive a la autoextesis, sino era alguien que permanentemente estaba produciendo saber. Qué bueno que la muerte te sorprenda con proyectos, ¿no es cierto? No la voy a estar esperando, decía Noé. No me va a encontrar, no me va a encontrar esperándola. En todo caso me va a tener que venir a buscar. Eso era. El tiempo es una tarea, decía Noé, y en eso estamos. Bien. Roberto, para darle el broche a este homenaje y después ya entrar en el tema de crítica literaria con Graciela, vamos a escuchar a Inés Grimland, columnista nuestra y compañera de PEN, que va a contar una breve historia, una historia jasídica sobre un maestro, justamente. Así que es Inés Grimland contando la historia de una pregunta a un maestro. Había una vez un hombre muy sabio. Tenía mucha gente que escuchaba sus palabras con gran atención. El hombre sabio siempre tenía una frase justa, una palabra adecuada. Tenía también muchísimos discípulos. Pero había uno de esos discípulos que guardaba un profundo rencor. No podía entender cómo ese hombre sabio siempre tuviera razón, siempre encontrara la palabra adecuada, la frase adecuada, y decidió ponerlo a prueba. Y pensó en un plan. Decidió que iba a acercarse al maestro con un pájaro en sus manos y sus manos en la espalda, y le preguntaría al hombre sabio si el pájaro que tenía en sus manos estaba vivo o muerto. Si el sabio decía que ese pájaro estaba vivo, apretaría muy fuerte hasta matar al pájaro y le mostraría al sabio el pájaro muerto. Si en cambio el sabio decía que ese pájaro estaba muerto, abriría sus manos y mostraría el pájaro vivo. El discípulo se acercó al hombre sabio y le hizo esa pregunta: Maestro, tengo entre mis manos un pájaro. ¿Ese pájaro está vivo o está muerto? El hombre sabio miró a su discípulo fijamente a los ojos
y le dijo en voz clara y firme: la respuesta a tu pregunta, así como las respuestas de muchas preguntas que puedas haber hecho, esa respuesta la tienes en tus manos. Seguimos en el programa del Centro PEN y recibiendo a Roberto Ferro. Y contanos, Graciela, ¿quién es Roberto Ferro? Bueno, la verdad que si yo tuviera que decir toda la trayectoria del doctor Roberto Ferro, no nos alcanzaría el programa. Voy a decir un resumen. Es premio Conex del 2014, escritor y crítico literario, doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha dictado cursos de posgrado en Uruguay, Brasil, Venezuela, México, Francia e Italia. Participa del consejo editorial de numerosas revistas académicas y literarias. Entre sus libros publicados están Lectura errada con Jacques Derrida, Escritura y deconstrucción, La ficción, Un caso de sonambulismo teórico, El lector apócrifo, Sostiene Tabucchi, Onetti, La fundación imaginada, De la literatura y los restos, Derrida y fusilados al amanecer, El otro Joyce, y ha dirigido el volumen dedicado a Macedonio Fernández en la historia crítica de la literatura argentina. Bueno, podemos seguir, pero nos vamos a perder su palabra. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Muy bien, yo muy bien. Bueno, Contento yo había preparado... Perdón, te interrumpí. No, decía que estoy contento de hablar contigo, por supuesto. Bueno, yo también. Tenía varias preguntas para hacerte. La primera de todas, creo que es necesaria porque el sentido común a veces nos dice que el crítico literario es una especie de juez, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es el trabajo de un crítico literario? ¿El de un juez? ¿El de un formador de opinión? ¿Es un lector especializado? Bueno, en principio habría que hacer una aproximación al concepto de texto crítico. ¿En qué consiste? Es una operación que se realiza y modifica un objeto, ¿no es cierto? Y esto va de tuyo, que te modificó, es un trabajo, y como todo trabajo, de alguna manera articulado en torno de normas, ¿no es cierto? Y esas normas suponen que el gesto crítico que hace sobre un texto, que como principio debe haber una teoría de este tipo. ¿En qué podemos pensar que yo, que soy un lector crítico, me sitúo en la práctica que debo hacer? ¿Y cuál es la teoría que respalda esa práctica? Esa teoría plantea que los textos literarios son objetos semióticos y por lo tanto resultado de múltiples operaciones transformativas que se realizan en distintos planos, ¿no es cierto? Tanto en el plano de la materia sobre la que el texto se refiere, como la manera en que la despliega. Allí habría una primera cuestión que sería importante plantear. He dicho que el gesto crítico exige, como es una operación sobre un texto, tener una teoría de este texto. Si hablamos de trabajo crítico, de acuerdo a lo que vos dijiste, podemos decir que hay tres instancias, tres movimientos. En principio, el texto de constitución de la actividad crítica debe estar en homología con el texto objeto de trabajo. El segundo es que el acto crítico debe atender ese objeto semiótico. Y la tercera, que el discurso que produce ese acto crítico debe poder entrar en diálogo con otros discursos sociales. Brevemente,
¿qué debe ser un crítico? Bueno, y el crítico tiene una teoría del texto, también tiene una teoría de su propia actividad. De eso deviene. Hay múltiples teorías que sostienen la relación crítica. A partir de esto aparecen muchas variantes críticas. Yo prefiero constituirme como un lector crítico, alguien que lleva un conjunto de actividades que tienen como objetivo amplificar el poder del texto con el cual estoy trabajando, hacerlo proliferar. Y por otro lado, aspirar a que el discurso que transmita eso tenga un grado de autonomía e independencia. En algunas entrevistas vos, cuando hablás de tu trabajo como crítico, hablás también del trabajo del detective, ¿no? ¿Qué tiene que detectar ese crítico literario que está frente a un texto? En principio, eso es una metáfora, ¿no? Se suele decir que el crítico literario, ¿cierto?, es una suerte de investigador que apunta a descubrir algún crimen. Hay teorías que plantean que ese detective debe asumir que el criminal es el escritor. Yo creo que el escritor es un criminal, en tanto que transgrede la ley. ¿Qué ley transgrede el escritor? La ley del sentido común, la ley de la norma literaria, la ley de la norma gramatical. ¿En qué consiste el trabajo de un escritor? Consiste justamente en ser un transgresor. En esa medida, el lector, en tanto que investigador, en tanto que detective, lo que busca es trabajar sobre esas suspensiones. El texto literario que yo valoro es el texto que logra suspender los lugares comunes. Hoy ha dicho que el texto es un objeto semiótico. Y estamos hablando de valores. A veces hay textos que el trabajo crítico muestra como un objeto de consumo. Después de una primera lectura, no se puede continuar porque el texto se consume. Nosotros conocemos muchos textos que se consumen y no se vuelven a leer. En cambio, hay otros textos sobre los cuales constantemente se vuelve. En particular, aquellos que rompen la serie. Justamente te quería preguntar algo relacionado con eso. Porque en algunas entrevistas hablas de ciertos libros, como Rayuela, por ejemplo, y me inquieta saber desde tu punto de vista qué tiene que ofrecer un texto para perdurar, incluso para entrar o inaugurar una tradición. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? En principio, la repercusión que tiene un texto en el momento de aparecer no es ninguna garantía. Es decir, muchas veces uno de los trabajos de la crítica es el rescate. Por ejemplo, nosotros asistimos en estas semanas a una serie de actos sobre el escritor argentino Antonio Di Benedetto. Cuando Antonio Di Benedetto publica sus libros, no producen un efecto de atención como el que va teniendo luego, donde una serie de críticos advierten, plantean determinadas cosas y logran en esas lecturas reinstalar el texto. A veces, yo puedo dar el ejemplo que mejor me compete. Cuando hicimos la historia crítica de la literatura argentina, elegimos de 12 volúmenes, solamente 2 iban a estar dedicados únicamente a la crítica. Y en el siglo XIX se optó por Sarmiento y no por Miguel Hernández. Perdón, por José Hernández. Me salió el español. José Hernández. El Facundo y no el Martín Fierro. Y en el siglo XX, Macedonio Fernández y Nuevo.
porque esto no va enmenuzado ni de José Hernández ni de Borges, sino en la valoración que hizo el equipo que armaba esa historia acerca del grado de entropía que producían esos escritores. Por ejemplo, para decir un crítico macedoniano muy reconocido como fue Ricardo Piglia, en un documental dice el siglo XX será macedoniano o no será. Es decir, se le asigna a la obra de Macedonio Fernández una impronta muy particular. Ahora bien, Graciela, quiero ser muy preciso en una cuestión. El espacio de lectura no es uniforme. Hay campos de lectibilidad diversos. Por ejemplo, a veces hay escritores que tienen una amplia repercusión en ámbitos y en otro lugar no tienen reconocimiento. Voy a hacer nombres, pero no es de valoración, sino para precisar. Por ejemplo, Federico Andati es un escritor que ha tenido gran repercusión de venta. Nunca ha sido objeto de estudio en ninguno de los programas de literatura argentina en las universidades más prestigiosas. Uno toma los 12 volúmenes de la historia crítica y hay una sola mención en Brasil. ¿Por qué? Porque no recibió atención crítica. ¿Por qué no recibió atención crítica? Porque sus textos, como objetos semióticos, no aparecían siendo relevantes para esa actividad. Uh-huh. Ahora, esto que vos decís, ¿tengo tiempo para hacer una pregunta más o cortamos acá? Cortamos acá, pero vamos a escuchar música y vamos a volver con Roberto Ferro, con el doctor Roberto Ferro. Hoy el programa va de crítica literaria y como te decía Roberto, la idea era homenajear también musicalmente la larga y fructífera vida de Noé Gittrick, así que para recordar el país que lo recibió en el exilio, México, Amparo Ochoa y A qué volver. Ochoa y recordando el país de México. Y seguimos en el programa del Centro PEN, hoy con el doctor y crítico literario, escritor, y debería ser miembro de PEN en cualquier momento. Así es. Roberto, te vamos a convocar. Ya tenemos hecho el carnet, lo tenés que firmar nada más. Bueno, ¿cómo no? Graciela, tenías... Bueno, ya que estabas hablando un poco de textos que despiertan el interés de la crítica, ¿no? Yo te quería preguntar qué poder, en términos políticos, tiene un canon, ¿no? Como el que propuso Harold Bloom en la formación de una tradición. ¿Se puede hablar de poder en el ámbito de la literatura? ¿Está el mercado? ¿Está la academia? ¿Quién manda? ¿Los críticos? ¿Cómo es? ¿Cómo se...? El espacio literario es un espacio de debate, de conflicto. Los espacios de poder se manifiestan en las instituciones que participan en el espacio literario. La prensa, digamos la prensa general, pero también las revistas literarias, son una institución. La universidad es una institución. Las sociedades de escritores son otro poder. Los escritores mismos tienen cierto poder en el sentido de instaurar escalas de valor. Harold Bloom era un crítico teórico literario con una espalda muy ancha, un académico con una capacidad que lo habilitó para armar ese canon, que él lo planteó en vistas, era el canon occidental, o sea, él estaba mirando toda la tradición y él asumía toda una teoría. El canon no impone poder, más bien
es una cartografía que exhibe las tensiones del poder. Luego hay que poder diferenciar, porque hay un canon general, pero también hay un canon personal. A veces funciona eso. Yo creo que una de las cuestiones que uno puede plantear es la enorme libertad que tienen los lectores literarios. La literatura es un espacio de mediación. Los profesores, los críticos, los programas como las asociaciones como PEN, las TADE, las universidades, son mediaciones. Ahora, de última, es el lector el que interviene. Y en relación con eso hay que plantear cuestiones. Yo tengo mi mirada sobre eso, tengo un enorme respeto por cada uno, pero diciendo de la posibilidad que un único crítico pueda dar cuenta de toda la tradición occidental y se le escapan algunas cuestiones, como cuando ingresa en la literatura latinoamericana, exhibe que sus asesores no lo han asesorado bien. Pero claro, ese es el punto. Bueno, hablando de la tradición y de los autores que despiertan en los críticos intereses, ¿no? Yo, viendo los títulos de tus libros, hay autores que han atrapado tus intereses para la investigación, como Macedonio, Cortázar, Onetti, Walsh, para hablar de los argentinos y no también, ¿no? Onetti o Joyce. ¿Querés tomar uno de esos escritores y contarnos por qué despierta en vos una cierta fascinación? Bueno, varias cuestiones, ¿no? Cuando uno decís tradición, cuando nosotros hablamos de tradición, siempre estamos hablando de una restricción. Estamos hablando de una serie, ¿no es cierto? Y siempre que se establece una tradición, esa tradición es polifónica. Uno advierte que hay una tradición cuando distintas voces son capaces de reconocerla. Escritores que amo, esa es la palabra. Yo soy un cultor de la lectura lenta, ¿no es cierto? Como vos sos escritora, tenés ya idea del trabajo que lleva el armando, por ejemplo, de una novela como Vaselina. Entonces, ¿cómo leer Vaselina? Ahí aparece la idea del trabajo crítico, cultor de la lectura lenta. Y hay algunos de esos nombres que han atraído mi atención de manera muy particular. Por ejemplo, Cortázar, yo me vinculo con Cortázar porque el Centro Cultural San Martín, en época de la primavera alfonsinista, me convoca para dar una serie de cursos de literatura al público abierto. Entonces, ahí empecé a trabajar, entre otros escritores, sobre Cortázar, di 2 cursos anuales sobre Cortázar, y empecé a juntar libros y críticas y cajas, y en algún momento, con mucha ternura hacia mí, dije, yo ya no soy crítico de Cortázar, ni soy un coleccionista. Pero a mediados de los años 2000 empecé a escribir mucho sobre Cortázar, especialmente sobre su obra, sobre algunos libros que son menos conocidos, polemizando con algunos críticos que hablan de la obra de Cortázar, pero solamente se refieren a sus libros más conocidos. La obra de Cortázar es una literatura en sí misma, y entonces, bueno, sigo en torno a eso. Me ha pasado con otros escritores sobre los que siempre regreso. Estos forman como los astros en torno a los otros planetas se mueven, porque he trabajado otros escritores, pero no con el grado de la visión que tienen esos nombres que vos mencionaste. Roberto, te quería preguntar, en la crítica literaria, ¿no?, como en otras disciplinas, hay distintas corrientes. ¿Vos te ves dentro de alguna tendencia en particular
o tenés una caja de herramientas, de conceptos que le sirven a tu detective para cada caso en particular? A ver, si yo me tuviese que definir, me definiría no solamente como detective, sino también como amante. Es decir, hay que tener una relación de pasión con el texto. Yo en algún lugar hablo de la pasión crítica, ¿no es cierto? Mi último libro, que compila una serie de ensayos míos, se llama El aparejo de un crítico. Porque digo que todo crítico va acompañado de un aparejo donde hay distintos instrumentos de óptica. A veces el crítico tiene que acercarse tanto al texto que necesita una lupa, y a veces tiene que tomar tal distancia que le sirve un catalejo. ¿Dónde pongo el texto que voy a leer? Cuando vos me decís de la tradición, cuando yo tengo que instalar un texto en una tradición, necesito un catalejo, porque tengo que ver todo un territorio, una extensión en el tiempo. Pero cuando tengo que hacer un trabajo crítico sobre un texto en particular, necesito aproximarme tanto que a veces no me alcanzan mis lentes, sino que necesito una lupa. Cuando yo me defino como crítico, digo que soy un heterólogo, porque se necesitan instrumentos distintos, modalidades distintas, pensamientos distintos para abordar a Borges o a Rulfo. Claro. Ahora bien, lo que sí es evidente, que mi vasta relación y todo lo que he escrito sobre Jacques Derrida me hacen inclinar a decir que es en esa zona, Blanchot, Derrida, Gitric, Nicolás Rosa, en la Argentina, los puntos de referencia sobre los cuales yo armo mi aparato crítico. Bueno, hablando de los conceptos, ¿no?, de la crítica literaria, los lectores en general nos centramos en la interpretación, en el significado de lo que dice el texto. Ahora, conversando en otras oportunidades con vos, yo te he escuchado hablar acerca de lo que hace un texto enfrentado a lo que dice, ¿no? ¿Qué puede hacer un texto? Bueno, por ejemplo, cuando un novelista decide que la voz narradora es en primera persona, la primera persona ya es una restricción. Por lo tanto, el texto lo que hace es exhibir que lo que esa voz narrativa dice se procesa a través de una restricción. Eso es un hacer del texto. Otro hacer del texto es el ritmo que el texto plantea. Cuando digo un hacer, es lo que el texto hace. Cuando arma una trama discontinua o un montaje, es lo que el texto hace, no lo que el texto dice. ¿Y qué podríamos llamar más literario? ¿Las operaciones que logra practicar o hacer un texto? ¿O digamos los vericuetos, los hallazgos de la interpretación del sentido de ese texto? Es la conjunción. Ajá. La conjunción de todos esos niveles lo que hace el valor de este objeto semiótico, el juego, el truco. Luego, hay varias cuestiones. Hay dos modalidades de lectura con dominante, por supuesto. Ninguna excluye a la voz. Hay un tipo de lectura que es interpretativa. Y hay otro tipo de lectura que es constructiva. Es decir, rastrear cuáles son los principios constructivos del texto. Cómo el texto se construye, ¿no es cierto? Entonces, esto plantea varios puntos. Y luego, lo que vos me preguntaste anteriormente, ¿qué pasa cuando un texto rompe con una tradición? ¿Qué pasó con Rayuela? Irrumpe en un momento que en la literatura argentina había un gran predominio del realismo. Y Cortázar se aparta de ese realismo, introduce una transformación. Ahí en Rayuela hay, junto con la novela, una teoría de la novela. Claro, hay ensayo, ¿no? Hay novela, y la novela es un género monstruoso que habilita todos estos juegos.
Luego también otra cuestión, los textos no pertenecen a un género, participan de varios géneros. Pero eso es la potencia del objeto semiótico, porque no depende solamente del lector, sino de la conjunción entre el lector y el texto. Porque por más que yo quiera, si me pongo a leer la guía de teléfono, lo único que voy a lograr es mucho personaje, poca acción. Claro, Esto depende de la potencia del texto y también de las búsquedas del crítico. Si el crítico busca ratificación o si el crítico busca suspensión. Rayuela suspende y no ratifica la tradición realista. Entonces yo valoro esta suspensión. Claro. Bueno, estos lujos que nos damos en el programa del Centro Pen, homenajear a Noé y escuchar la palabra de Roberto Ferro, que Roberto nos vas a acompañar también en el encuentro, en la jornada Di Benedetto, sí, que claro vamos que a sí. realizar el 7 de noviembre en el Salón San Martín. Esto es lunes 7 de noviembre, 18:30 horas, en Perú 160, y vamos a contar con la presencia de Liliana Reales, es una especialista en el tema, a quien vamos a entrevistar también el próximo lunes 31, con Jaime Correas, otro divenetólogo mendocino también, acá como mi compañera Graciela Escarlato y como Liliana, acá Roberto, el que no tiene acento cuyano, te digo, no hace carrera, eso me estoy dando cuenta. Y nos vamos a ir con música de La Tierra de los Ancestros de Noé Schittrick.